Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Soy Carlos Cordero, periodista del Financiero, y les doy la bienvenida a este nuevo episodio del video podcast Guía para Emprender que transmitimos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de fracaso. En el primer episodio hablamos que uno de los grandes mitos de los emprendedores es que fracasé y ya no me pude recuperar. Para hablar de este tema, de cómo fracasar, aprender y volverse a levantar, tenemos el gusto de tener a Ana Alfaro como invitada de hoy. Ella es fundadora de You Pura Vida. ¿Qué hace You Pura Vida, Ana? Bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias por este espacio. Y You Pura Vida nació hace ya 12, 13 años como una iniciativa para formar a emprendedores, muy de la mano de mi propia experiencia como emprendedora, viniendo de la banca. Trabajé por 15 años en bancos, entidades financieras, siendo yo contadora pública, ¿verdad? Llegando a mi mejor nivel en ese momento en mi carrera y decidí emprender. Y a partir de allí, pues, tuve mi primera experiencia y vi muchas falencias en la capacitación real a emprendedores, porque muchas veces capacitan a emprendedores personas que no emprenden, y es ahí donde está la diferencia de You Pura Vida como nació en ese momento. Claro. ¿Cuál fue tu primer emprendimiento? Mi primer emprendimiento fue una tienda de artículos de fiesta. Hacíamos piñatas, manualidades, vendíamos confites y de todo ese tipo de artículos para fiestas. Tuvimos un local en Desamparados. Cometimos una serie de errores al inicio que me hizo también, luego después de 3 años, pues ver cómo ese negocio que con tanta ilusión fue el primero que iniciamos. Y digo iniciamos porque la familia siempre está incluida en el proceso. Tuvimos que tomar la dura decisión de cerrarlo. Ese fue el primero. El primero. Después tuviste otros más antes de You Pura Vida. Sí, creo que cuando uno emprende ya no hay vuelta atrás cuando realmente hay espíritu emprendedor. Y yo siempre digo que un emprendedor tiene que estar abierto a la incertidumbre, ¿verdad? Porque realmente no hay, sobre todo si inicias, vienes de un mundo laboral, ¿verdad? Estoy hablando de mi caso particular, que venimos de un mundo laboral donde hay un salario quincenal que recibes, etcétera, ¿verdad? Te dicen qué hacer. A pasar a emprender es otra cosa. Pero cuando ya saboreas la libertad de tiempo que te da el emprendimiento, al menos la libertad de decisión, porque a veces trabajamos más que todo el mundo, ¿verdad? Es ahí donde no paras de emprender cuando tienes un espíritu real emprendedor. Por eso hay personas que se devuelven, ¿verdad? Claro. En ese caso. Entonces, luego de esa primera experiencia de 3 años con un local, con un negocio más tradicional, pasamos a servicios, ¿verdad? Porque en ese caso yo me puse a analizar, ok, ¿qué puede ser con menos inversión de capital? Que no estar ahí en un local encerrado día y noche. Entonces nació en ese tiempo Ane Fiesta, que era también de la mano de las fiestas, pero animación de eventos. Empezamos mi esposo y yo, y con el tiempo ya tuvimos un equipo de trabajo y teníamos agenda llena todos los fines de semana. Eso fue antes incluso de pandemia, que estuvimos con ese negocio por bastantes años, 4 años. 4 años. ¿El primero lo tuvieron de qué año a qué año? Empezamos en el año 2014, en ese momento. Okay. Durante 3 años hasta el 2017. Correcto. Y a partir de ahí, entonces se dedicó a Ana Fiestas. Ane Fiesta, y también descubrí los negocios digitales o la formación online, ¿verdad? En este caso. Entonces también empecé tanto con talleres, en mi caso, como mentora de emprendedores, talleres presenciales, pero también cursos online. Empecé a incursionar desde el 2017 en todo lo que es el mundo online, que también es servicios, y todavía yo buscando más esa libertad de no amarrarte a inventarios, a un lugar físico, sino también expandirme no solo a Costa Rica, sino al mundo entero. Claro. ¿Y qué pasó con ese otro negocio de fiestas? En ese, como te decía, fue antes de pandemia. Precisamente, yo digo que Dios siempre lo prepara a uno. Estábamos bastante agotados porque es un negocio que requiere pues de uno los fines de semana, estar yendo y viniendo, los equipos organizando todo. Entonces, precisamente mi esposo y yo casualmente habíamos quedado en el acuerdo de que íbamos a descansar por lo menos 6 meses de ese negocio, ¿verdad? Para darnos esa pausa y respirar. Eso fue en diciembre 2019. Y los últimos eventos que teníamos programados estaban para marzo 2020 y ahí entró pandemia. Entonces, nos quedó como anillo al dedo esa pausa que habíamos decidido hacer para poder, en este caso nosotros decíamos continuar luego, pero ya con pandemia y demás, que ya sabemos todo lo que sucedió, pues ya ahí los negocios digitales, irme a la parte online, fue lo que tomó fuerza en ese momento. Claro.
devolvámonos un poquito a la tienda. Usted sale de trabajar en banca, ¿verdad? Y se dedica a este negocio. Tiene que hacer un montón de trámites para abrir el negocio en una época en que todavía se pensaba en el negocio como con tienda física, ¿verdad? Exacto. Nosotros cuando, no sé, hay una tendencia de que emprender es ir a ponerte una cafetería, un restaurante, una tiendita, algo físico, ¿verdad? Entonces, ese fue el primero, el estudio de mercado que hicimos fue qué es lo que las personas todo el tiempo necesitan y que nosotros podemos suplirles. Y fue ahí donde dijimos, bueno, las personas cumplen años todos los días, tienen actividades familiares todos los días, nos gusta el tema de fiestas y demás, pues incursionemos allí. Sin embargo, no teníamos experiencia en el tema, entonces fuimos adquiriendo experiencia en el camino. Claro. ¿Y cuáles fueron los factores que hicieron que tuvieran que cerrar? Hay algo importante. Cuando tenemos un negocio físico, sabemos que los gastos fijos son los que se llevan prácticamente un 60-70% del ingreso si estás empezando, porque es una realidad. Y poniéndole cuando un negocio empieza a prosperar desde el inicio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un negocio para que ya crezca se lleva la primera etapa unos 3 años, que es como la etapa de sí o no, el negocio va a funcionar, ¿verdad? Y es allí donde el alquiler es uno de los temas más fuertes de un negocio. Nosotros empezamos en un local donde nos empezó a ir muy bien, teníamos muy buena ubicación, en Desamparados. ¿En qué parte de Desamparados? En el centro, en el puro centro de Desamparados. Pero el alquiler era un gasto bastante importante. Por la ubicación que tenía, pues era un alquiler que costaba bastante. En esa búsqueda de querer optimizar gastos, cambiamos de local. Y ese cambio de local, a pesar de que estábamos a orilla de calle y demás, una parada de bus, no era la misma ubicación tan estratégica como estábamos antes y nos golpeó en las ventas. Al golpearnos, se nos bajan los ingresos y ya ahora no podíamos costear este otro alquiler tampoco, entonces nos vamos un poquito más para atrás para seguir tratando de sostenernos. Y esa otra ubicación más para atrás, menos todavía funcionó. Entonces ahí, importante saber que la ubicación de un negocio es importantísima y eso siempre lo han dicho, pero cuando ya uno lo vive uno dice, wow, sí, es impresionante cómo la ubicación de un negocio es primordial, pero también ahí nos faltó a nosotros mentalidad empresarial. ¿Por qué? ¿Qué nos dijo el dueño luego de que nos fuimos? Porque tomamos la decisión de irnos y no le habíamos avisado, digamos, como con anticipación que nos estaba costando ese gasto. Él nos dijo, hubieran hablado conmigo, yo les hubiera dado una flexibilidad en el pago. Eso lo hace un empresario. Un empresario primero va, negocia, piensa. Entonces yo siempre también les digo a los emprendedores, hay que ir cambiando, como te decía, cuando uno viene de empleado a emprendedor, cambiar esa mentalidad, porque tenemos que pensar como empresarios, como negociantes, como no una persona que tiene un producto y lo vende, no, nada más eso es transaccional. Yo tengo que pensar como un negocio, con visión, hacia dónde voy, qué quiero lograr, quiero que este negocio crezca, tengo mi sodita, perfecto, pero quiero que esa sodita se quede solo una sodita para toda la vida, o quiero que sea una cadena de sodas. Tengo una pulperita chiquitita en mi barrio, o quiero tener un supermercado y que sea una cadena de supermercados. ¿Cuál es la visión que tengo? Entonces eso me hace a mí actuar como una persona empresaria, hablar como empresaria, negociar, buscar alternativas, que es la escuela que uno va tomando con el paso de los años, ¿verdad? De pronto también en ese primer local ya tenían lo que llaman el punto hecho. El punto hecho, exactamente. Y realmente fue un golpe duro para nosotros en ese momento. Y tratamos de sostenerlo. Yo había invertido mi liquidación y demás en ese momento, la liquidación laboral que me habían dado. Ahorros, incluso préstamos tuvimos en ese momento y no, ya luego no le vimos esa posibilidad de seguir en esa línea, aparte que ya también yo me di cuenta que no era por ahí donde yo quería ir. ¿Por qué? Porque tenía que pasar todo el día ahí metida en el negocio, en la tienda, tener empleados también, que las planillas, que la caja me llegaba cada mes, a veces literalmente más que la caja la tenía a la vuelta ahí en Desamparados. Era como que el inspector no caminaba mucho y me llegaba a mí todos los meses, ¿verdad? Entonces eso es bastante agotador cuando te sientes como acorralado por el mismo sistema, ¿verdad? Y es ahí donde yo dije, bueno, está bien, esta fue la primera experiencia. También ahí empecé a pensar, ¿cómo quiero mi estilo de vida? También un emprendedor tiene que pensar, ¿cómo quiero vivir? Porque si el negocio te va a quitar la vida que tanto sueñas tener, el negocio se va a volver prácticamente en el enemigo. Y no vas a querer estar ahí, no vas a querer hacer que crezca porque no está alineado con que, yo quería emprender para ver más a mis hijos y ahora ni los veo.
Yo quería emprender para tener libertad financiera y ahora menos tengo plata. Entonces es ahí donde empiezo a pensar cómo quiero hacer negocio y cómo quiero que eso se alinee a la forma o el estilo de vida que yo quiero tener como persona, ¿verdad? Y con mi familia. Claro. Y pasan al otro negocio, que era... Es distinto. Servicios que también, en cierta forma, los servicios requieren menos inversión de capital. Sí requiere, pues, inversión, pero no tanto. Y los fines de semana, a veces sí, algunos entre semana, muy pocos. ¿Qué es lo que hacen exactamente ahí? Animación, animación de eventos, y nos especializamos en baby showers. Entonces, fue algo que... especializarnos, que ese es otro dato, que aquí voy dando rápidamente también recomendaciones, que sé que iban al final, pero bueno, aquí van saliendo. Cuando un negocio se especializa en un nicho, tiene más posibilidad de crecer rápidamente. Cuando somos generalistas y hacemos de todo para todos y nadie sabe ni qué hacemos porque hacemos tanta cosa que nadie nos puede definir qué hacemos, entonces es ahí donde cuesta crecer. Pero cuando yo me especializo, ¿qué pasó? De boca en boca también fue creciendo. Ellos son especialistas en baby showers. Teníamos agenda llena, por supuesto, de baby showers siempre. Todo el sistema de animación se sistematizó, valga la redundancia. Entonces el equipo, era más fácil tener equipos de trabajo que los entrenábamos con ese sistema porque ya todos los eventos eran baby showers, todos los baby showers se hacían igual, con un mismo sistema de trabajo. Y teníamos todo ya bien estructurado. Entonces nos permitió crecer rápidamente, tener fama en el ramo y tener equipo de trabajo. Claro. La demanda aumentó mucho. Sí, muy rápidamente, rápidamente. Ahora, veo que uno de los temas que se pusieron ahí como casi como un obstáculo era el tema de cómo manejar el descanso. Sí, el estilo de vida y que uno realmente tenga vida, ¿verdad? Tenga vida y que el negocio se adapte al estilo de vida familiar. Si tienes hijos, ocupas tiempo para tus hijos y para ser mamá presente, papá presente, porque es que todo emprendedor probablemente sueña eso, ¿verdad? Si no tienes hijos, pues entonces tener por lo menos tiempo para ir al gimnasio si es lo que te gusta hacer tus deportes, hacer tus cosas, salir con tus amigos, pero no es lo mismo que pasa con los trabajos. No convertir el trabajo en nuestra vida. El trabajo es una parte de nuestra vida, pero tenemos que vivir, para eso estamos acá en esta tierra. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo paso con mi tiempo, no solo el tiempo ocupado, sino tras de eso apagando incendios, desanimado porque no me funcionó algo, con problemas económicos, etcétera, eso te absorbe y te lleva a un punto en que pierdes ganas hasta de vivir, ¿verdad? Ya no eres la mamá o el papá que tus hijos merecen, ya no eres el esposo o la esposa que tu pareja merece o tus padres. Entonces, nosotros tenemos que ir pensando como dueños de negocio cómo mi negocio y lo que yo quiero construir se alinea a ese estilo de vida, no solo de ahorita, sino de aquí a 2 años, 3 años, 5 años, porque vamos haciéndonos grandes. A veces creemos que yo tenía 30 años cuando empecé a emprender y uno no piensa que ya ahora tengo 43. Y lo que yo quiero ahorita es muy distinto a lo que yo quería a los 30. Entonces, ir caminando en ese proceso y que mi negocio me permita, vaya creciendo conmigo y me vaya permitiendo ser esa persona que quiero ser en todas las áreas. Claro. Ahora, sí tenían muchos clientes en este otro servicio. Sí. Al punto gracias que a decir, Dios, paramos 6 meses. Estábamos cansados, sí estábamos cansados. Habían generado incluso hasta un ahorro para hacerse ese gracias descanso. a Dios. Bueno, y también mi esposo no ha dejado él de trabajar para empresa, él sigue trabajando. Entonces, en ese momento también yo estaba ya en los negocios digitales y fue un buen momento para decir, vamos a descansar. Sí. Claro. Ok, retomaron, ya se vino la pandemia. Ajá. Y retomaste este proyecto de Yo Pura Vida. Exactamente. En 2017 nace Yo Pura Vida, como te decía. En el 2017 nació con talleres presenciales. Ajá. Y luego en el tiempo de pandemia ya la parte online fue la que tomó fuerza. Claro. Ahí la experiencia de dar asesorías y dar capacitación en línea a emprendedores. A emprendedores, también fue explorando distintos temas, por ejemplo, en el proceso, cuando uno entra al mundo online, se forma, si uno es una persona que, como yo, que soy muy curiosa, a mí me gusta aprender de todo, entonces yo aprendí mucho marketing, mucho de ventas en internet, marketing digital, redes sociales, Facebook Ads, hemos evolucionado ahora hasta TikTok, ¿verdad? Entonces, en ese proceso, también descubrí además de solo emprendedores más generalista, me fui especializando mucho en emprendimiento digital como tal para personas, por ejemplo, como coach, profesionales que quieren vender sus servicios, capacitaciones, etcétera, y empecé a especializarme en ese nicho, ¿verdad? Donde les enseñaba cómo
cómo digitalizar y cómo construir un negocio online con su servicio, ¿verdad? Entonces, cómo hacer lanzamientos digitales, sobre todo muy alineado al tema de ventas, ¿verdad? Ventas en Internet. Cómo construir tu marca personal en Internet. Cómo crecer en las redes sociales, cómo crear contenido, porque todo ese es el mundo distinto al mundo físico, ¿verdad? De cómo tener un inventario, etcétera, en el mundo online. De esas cosas que aprendió, usted de pronto dijo, mira, si yo hubiera, cuando teníamos la tienda, hubiera hecho esto, me hubiera ido mejor. Claro. ¿Cuáles cosas llegó a usted a pensar que le hubieran ayudado en aquel momento? Yo cuando tuve la tienda, sí tuve la iniciativa, porque nadie me la enseñó, fue algo muy que nació en mí, de ir a Facebook y poner anuncios en Facebook muy básicos, ¿verdad? Muy de el botoncito ahí de promocionar y listo, ¿verdad? Pero si yo hubiera tenido todo el conocimiento que luego tuve de cómo segmentar, cómo crear campañas, cómo crear formularios para clientes, cómo expandir esa presencia, definitivamente hubiera sido distinto probablemente el desenlace de ese primer negocio. Claro. La parte de promoción. Una regla en emprender es que tampoco hay que tener todo listo para tirarse al agua, ¿verdad? Exacto. Pero sí, muy importante tratar de aprender mucho de estas experiencias, ¿verdad? Exactamente. Yo creo que es inevitable nadie nace aprendido en nada. Nadie nace aprendido en nada. Entonces, un emprendedor, como te decía al inicio, tiene que saber que hay incertidumbre, que tiene que estar abierto al aprendizaje todos los días y que es muy importante que respetemos el proceso, que es algo que yo fallé en su momento, de que uno quiere todo ya, quiero que el negocio crezca ya, quiero tener todos los clientes ya, yo quiero ya ser libre financieramente, yo quiero que este negocio se expanda ya, pero todo tiene un proceso. Nadie siembra una semilla hoy y ya mañana tiene el fruto. No, la semilla se siembra hoy, tiene que tomar raíces y depende del tamaño del árbol, así el tamaño de la raíz, ¿verdad? Y luego va creciendo. Entonces es muy importante el proceso. En el proceso hay dos caminos. O me desanimo y digo yo, no, esto no es para mí, porque vea, ya fallé la primera vez, esto no es para mí. O aprendo y digo, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? Y ahora sí, me capacito o busco la manera de que alguien me mentoree, que alguien me guíe en el proceso para poder avanzar, ¿verdad? Ahora, en ese camino también de capacitarse no hay que obsesionarse con la capacitación, irónicamente, porque hay personas que solo estudian y no aplican nada. Entonces tienes un portafolio de un montón de títulos o cosas que has estudiado y no aplicas ninguna de esas cosas. Entonces es muy importante aprender, aplicar y darle tiempo, como me decía un mentor, hasta que lleguemos a vender tantos cursos de esto que estamos haciendo, hasta ese momento vamos a decir, cambiamos de curso, de tema, ¿verdad? Hay que tener objetivos y darle tiempo al proceso, de que te vaya diciendo por dónde es y irlo ajustando. Pero si nos desesperamos, es ahí donde cometemos errores, tomamos decisiones por impulso, nos endeudamos más de la cuenta, cambiamos algo que estaba funcionando bien y como no tenemos sistemas de trabajo, entonces simplemente lo cambiamos y luego no nos acordamos que era lo que hacíamos antes, que sí servía y lo cambiamos todo y ya esto no funcionó y ahora sí se hace un desorden, no hay orden en el proceso. Entonces mantener el proceso es documentar qué me está sirviendo, qué no me está sirviendo y de lo que me está sirviendo lo optimizo, qué me falta para que funcione mejor, me capacito, lo aplico, de esto que estoy aplicando, que sí, que no, y voy sistemáticamente y en un proceso. Yo te iba a pedir casi que un listado de recomendaciones, pero ya vi que dentro de la conversación hay bastantes recomendaciones y enseñanzas. Pero hay una pregunta que sí me surgió ahora que usted lo mencionó. ¿Capacitarse o mentoría? ¿Cuál de los dos le resulta mejor? En realidad, hay que tener un concepto claro que es mentoría. Muchas personas piensan que una mentoría es que el mentor venga y te diga, vea, vaya y dé el paso a la derecha, el paso a la izquierda y prácticamente, como yo les decía a mis clientes, la maestra te apochita, algo así, ¿verdad? No. Un mentor es una persona que ya logró lo que quieres lograr. Entonces, modelas a esa persona y esa persona te va dando recomendaciones y te da luces de cosas que no has caminado todavía por ahí. Capacitarse, al final de cuentas es casi que lo mismo, nada más que yo me capacito en un curso, es más autodidacta, más yo llevo el curso, puede ser que sí tenga un profesor ahí que le pueda hacer algunas consultas, pero ese profesor me enseñó algo ahí y no se involucra tanto conmigo. El mentor se involucra más, pero no te hace la tarea, ni te garantiza que tengas éxito, porque muchas personas piensan que pagarle a un mentor ya es garantía de que eso hizo que ya explotara el negocio, porque como ese mentor es multimillonario, yo también voy a ser multimillonaria, no, porque el negocio es tuyo. Todo negocio es reflejo de la persona que lo dirige. Y si es una empresa grande,
los miembros de la junta directiva, los que toman decisiones y los que trabajan en la empresa, los gerentes, la empresa es reflejo de las personas que lo lideran. Entonces, yo no le puedo achacar la culpa a otra persona de algo que yo no hice o que tal vez yo no tuve la humildad de decir, sí, el mentor me dijo que cambiara esto y yo dije que no, porque es que yo toda la vida lo he hecho así y eso es un tema muy de persona. Recordemos que somos seres humanos, tenemos valores inculcados, tenemos creencias inculcadas, tenemos experiencias que cada uno hemos vivido. Entonces, para poder absorber adecuadamente la enseñanza sea de un mentor, de un capacitador, de cualquier formación, tengo que tener la humildad de saber de que yo no lo sé todo, y de que tengo que también ponerme a poner en práctica lo que esa persona me está diciendo de manera consciente y que también no necesariamente todo lo que dice esa persona es santa palabra. ¿Por qué? Porque tal vez la realidad de ese mentor es muy distinta a la mía y no se aplica a mi estilo de vida, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, son muchos elementos que requieren estar presente, tener claridad de qué es lo que yo quiero, también tener claridad de ser humilde para aprender, y tener esa fuerza de ir a poner en práctica las cosas y realmente ponerte las pilas y no estar buscando culpables afuera, que el gobierno, que las decisiones, que la economía ahora, que la guerra o que esto, que lo otro. Le echamos la culpa a todo allá afuera para no hacernos responsables de nuestras propias decisiones. Cuando yo lo hice, las cosas empezaron a cambiar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Ana. Con todo gusto. Muchas gracias por compartirnos su experiencia en este episodio de Guía para Emprender en la segunda temporada, donde hablamos de que el fracaso no es que todo acabó, sino que podemos aprender y seguir emprendiendo. Así es. Muy amable, Ana. Con todo muchas gracias gusto. a ustedes por acompañarnos en este episodio de Guía para Emprender a través de YouTube, Spotify y Apple Podcasts. Nos vemos en el siguiente episodio.